Bien, buenas tardes a nuestra audiencia. El saludo a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Este es el programa Ecuador Opina, una ventana abierta a la expresión popular. Queremos extender nuestro saludo a través de las redes sociales. Nos han solicitado que extendamos el saludo a la gente que está fuera de nuestro país, realizando cada una de sus actividades. Así que desde este espacio queremos extender el saludo a cada uno de ellos. ¿Qué más anunciar a la gente que auspicia este espacio, que es el Bufet Jurídico Lema Asociados, ubicado en la dirección Colón 2134 entre Guayaquil y 10 de agosto, tercer piso, oficina 203. Ellos emiten asesoría jurídica en el campo constitucional, niñez, civil, penal, laboral, tránsito, inquilinato, legalización de minas, tierras y aguas, como también investigaciones. Estamos en el día de hoy, 4 de julio del 2020, y para este programa tenemos el placer de tenerlo acá como invitado especial al doctor Juan Pablo Mazón Naranjo. Él es psicólogo clínico, tiene una maestría en psicoterapia integrativa, es egresado del ciclo doctoral en psicología en la Universidad de San Salvador en Argentina y actualmente es responsable en el área de salud mental del Distrito de Salud Guano-Penipe. Nos complace de sobremanera tenerlo acá en nuestro programa, así que le damos la bienvenida, doctor, y el saludo a nuestra audiencia. Gracias, muy buenas tardes con todos. De parte del Ministerio de Salud Pública y de la Coordinación Zonal 3 de Salud, estamos gustosos de poder estar acá para hablar de un tema tan importante como el tema de la salud mental, un tabú todavía en nuestra sociedad, especialmente en el Ecuador. Bien, la psicología clínica, que es el campo de especialización de nuestro invitado, es aquella que analiza, ¿no? Investiga todos aquellos factores en relación a la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecta a la salud mental. Para precisar estos conceptos, doctor, si lo explicamos a nuestra audiencia, ¿en qué consiste la salud mental? Gracias, cómo no. Cuando yo hablaba de tabú, hablaba de referente de que cuando uno habla sobre salud mental o de psicólogo, enseguida se hacen la idea de loco, del tullido, de la persona que es inválida, ¿sí? Y es un tabú porque de una u otra manera todavía nos cuesta aceptar que necesitamos trabajar sobre la salud mental, porque cuando se dice que si vas al psicólogo es yo no estoy loco, entonces es muy importante definir esto, ¿no? Entonces, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud integral como tal, ¿sí? La OMS en su estado de bienestar y el completo bienestar físico, mental y social, tenemos que ver cómo el concepto a nivel general, a nivel de la Organización Mundial de la Salud lo establece. Es importante desde este punto recalcar que la salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar el tema de la comunidad, desde el individuo, desde su psiquis, de sus emociones, de sus relaciones, tanto a nivel familiar, social y a nivel del trabajo, ¿no? Y más que todo, genera un tema de la contribución que uno tiene que hacer a la sociedad, porque en realidad nosotros debemos construirnos como sociedad y más que todo velar el tema de la salud mental, especialmente este bienestar biopsicosocial y espiritual. Bien, el tema coyuntural que estamos pasando relacionado a la pandemia, al
COVID-19 nos ha dejado dentro de nuestra esfera mental y emocional también con ciertas anormalidades en nuestros comportamientos. Mi doctor, ¿cómo ha sido la afectación que ha tenido individual, de manera individual o colectiva, esto que estamos viviendo actualmente sobre la pandemia COVID-19? Claro, como no. Primero hay que acordarse que nosotros estábamos en un estado hasta cierto punto de equilibrio, claro, con situaciones afectivas, conflictos, problemas y toda la realidad a nivel nacional y mundial, ¿no? Pero frente a un hecho inesperado, un estímulo estresante, que no solamente fue un tema particular, sino global, mundial, la población comenzó a entrar en una reacción de estrés y esa reacción de estrés se dio de una manera tan fuerte y tan inmediata que no dio paso a que el ser humano se prepare para enfrentar esta situación. Ningún país del mundo estaba preparado para trabajar esta situación desde el punto de vista de la salud mental. Biológicamente, terriblemente una situación bastante devastadora en realidad. Pero este impacto, este shock que estamos viviendo a nivel mundial, ha hecho que nuestros niveles de ansiedad y nuestros niveles de estrés, porque el estrés es un mecanismo fisiológico, neurológico normal, frente a cualquier tipo de estímulo estresante, cualquier situación que nos pasa, nos genera crisis. Y eso hasta cierto punto es normal. El tema es que este estrés y esta crisis se está manteniendo durante mucho tiempo en realidad. Y aún más el tema de aislamiento y el encierro genera alteraciones en el estado del ánimo, depresión, ansiedad, ira, frustración, desconcierto, y que son reacciones que pueden pasar si es que nosotros también encontramos una resolución de este conflicto o cómo ir disminuyendo este estímulo estresante que es el tema de la pandemia, ¿no? De todo este estado de aislamiento social y de autoaislamiento en realidad, porque una cosa es lo que diga la normativa, que está muy bien, otra cosa es cómo nosotros después ya nos estamos habituando a autoaislarnos y cómo de repente también el tema de tocarnos, de abrazarnos, sí, a lo menos los latinos somos bastante afectivos en ese sentido, nos está privando, nos está generando angustia y esta angustia se está manteniendo y esto a nivel del sistema ya inmunológico hace que bajen nuestras defensas, nos volvemos más irritables, tenemos trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, no tenemos muchas de las veces demasiada paciencia, sumado a una crisis socioeconómica, producto también de este impacto de los despidos. Entonces, no solamente es un estímulo estresante, sino son varios estímulos estresantes y que está sobrepasando nuestra capacidad de afrontamiento a una situación normal y natural. Ya, doctor, este impacto fuerte que ha vivido nuestro país y el mundo entero en relación a la gente de nuestro país, ¿cómo ha estado esa recepción? ¿Cómo ha respondido a ese shock emocional que ha tenido nuestra gente? Un poquito, bueno, nosotros no hemos estado preparados, pero ¿cómo ha respondido nuestra gente a estas situaciones bastante adversas? Ya, frente a una crisis, una situación desencadenante como este tipo de situaciones que nos está pasando y que es la primera vez a nuestra generación que nos pasa una pandemia de este tipo, ¿no? Porque recordemos que en la historia sí ha habido diferentes tipos de pandemia y que vemos que el mismo ciclo está sucediendo, ¿no? Entonces hay una fase en la cual no estábamos preparados y nos sorprendió y estuvimos con un estrés agudo bastante elevado, crisis de pánico y una situación que tiene que ver con una descompensación emocional, ¿no? Pero también hay que recordar que nosotros también tenemos elementos propios, ¿sí? Mecanismos de defensa o de afrontamiento y que depende mucho si nosotros ya estuvimos fortalecidos en esas áreas. Hay familias que siempre estuvieron unidas y que esto mejor le generó una unión, ¿sí? Porque hay que decirlo también,
no solo todo es malo en realidad. O sea, el hecho del virus en sí mismo hay que cuidarse y eso tenemos que tener cuidado y ahora ya tenemos grandes avances en eso, en cierto tipo de tratamientos. No hay cura todavía, no hay vacuna, pero ya tenemos ciertos tratamientos y obviamente cómo prevenir. Pero a nivel general ha habido esta ansiedad flotante en la sociedad que todavía tenemos este tema del miedo, del recelo, del desconcierto, ¿no? Pero independientemente de eso, la población lo ha enfrentado muy bien en realidad a nivel general. Pero recordándoles también que si es que se sigue manteniendo un estado de alerta, hay un desgaste que nos puede costar bastante en realidad, una situación que se llama estrés postraumático, dicho de otra manera, que la persona no aprendió a elaborar en la crisis esta situación de angustia, de ansiedad, y le generó secuelas. Y eso es lo que podría llegar a pasar después de esta pandemia como tal. Sí, podemos ver el tema de violencia, sí, que se ha incrementado bastante entre hombre y mujer y también eso hay que quitar el estigma, ¿no? O sea, el ser humano es un ser humano que se expresa de acuerdo obviamente a su biología, sus hormonas y sus características propias de hombres y mujeres, pero este tipo de situaciones descompensa totalmente al ser humano y genera esta situación de actos impulsivos, agresivos y de frustración, ¿no? Entonces, hasta el momento realmente hemos tenido dificultades en la sociedad ecuatoriana en cuanto al tema de violencia, de suicidios, el tema de depresión, pero son casos que de repente a nivel general se están dando, pero han sido leves. En algunos casos, obviamente, es complicado, especialmente en femicidios y en situaciones que son asesinatos a niños, y eso sí hay que decirlo, que eso todavía nos falta bastante trabajar en esa situación, ¿no? Pero quitando el estigma de no irse solamente contra el hombre o solo contra la mujer, sino dentro del tema del ser humano y su psiquis, ¿no? Sus pensamientos, sentimientos, cómo se va formando su personalidad, ¿sí? Entonces, hasta ahora la sociedad ecuatoriana como tal lo ha ido enfrentando de buena manera en realidad, ¿sí? A pesar de estas estadísticas que son muy alarmantes en realidad. Con esto no se dice que no se debe trabajar la salud mental, sí se debe trabajar aún más todavía la salud mental, porque como le estaba diciendo, esto solamente es una situación de cómo estamos enfrentando este momento, ¿no? Pero también tenemos que entender que si se sigue manteniendo esto, si no se hace prevención, si no se hace promoción de la salud mental, el panorama sí va a estar muy complicado con trastornos disociativos, depresivos, trastornos de ansiedad y dentro de eso es un trastorno postraumático, ¿no? Porque no solamente, como estaba diciendo, es la pandemia, sino es el tema socioeconómico, los despidos, el tema económico de no tener que llevar a la casa, entonces eso afecta y ahí sí hay una crisis. En esa parte, independientemente de la pandemia, sino como consecuencia de la pandemia, eso sí hay que tomar cartas del asunto y hay que hacer políticas de Estado y generar una ley de salud mental, no porque queremos llenarnos de papeles, sino de reestructurar como Estado realmente el tema de la salud mental, que eso nos falta. Bueno, bastante interesante ese argumento que acaba de exponer usted en relación a la creación de una nueva ley en relación a la salud mental. Y es que en verdad dentro de la normativa constitucional, por ejemplo, no se enuncia nada en relación a la salud mental. Es una idea muy generalizada en el campo de la salud, nada más que tiene nuestra normativa constitucional y sería muy importante esa propuesta que nos ha planteado acá el doctor Juan Pablo Mazón. Bien, usted argumentaba también las consecuencias que ha generado este tiempo que vamos ya de soportar la pandemia, entre ellas pues la violencia, entre ellas la depresión, entre ellas la angustia, ¿no? Pero ahí la importancia de los especialistas, en este caso de los psicólogos clínicos, ¿no? ¿Cómo? Descríbanos un poquito el rol que juegan estos entes profesionales. Ya.
Primero hay que recordar que la salud mental en el Ecuador es algo nuevo. Recién en el 2014 se estableció un modelo de atención de salud mental comunitaria e intercultural, un modelo recién a nivel ecuatoriano y que a raíz de eso se incrementó la contratación de psicólogos, de tener un psicólogo clínico, un terapista de lenguaje, un psicorehabilitador, un terapista ocupacional, una trabajadora social. Trabajar juntamente el tema de psiquiatría es el equipo de salud mental. Y este equipo de salud mental también está incluido en el primer nivel de atención, que es el médico y la enfermera. Recordar que la salud mental lo hacemos todos en realidad de alguna manera, solamente que existen profesionales que ya se incluyen en el tema de atención cuando ya hay conflictos, problemas o enfermedades o trastornos. Entonces, el rol del psicólogo clínico es ese, ¿no? De restablecer la salud mental de aquella persona que tuvo un conflicto, un problema, o aprender a vivir con ese conflicto, con ese problema, porque muchas de las veces no podemos cambiar la realidad, sino podemos hacer que la persona le enfrente de mejor manera, ¿sí? Trabaje recursos propios de afrontamiento para que esta persona enfrente de mejor manera sus situaciones de vida, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino es cómo aprendemos a enfrentar estos problemas. Recordarán que tenemos crisis naturales cuando uno va de niño a adolescente, de adolescente a joven, cuando está soltero y se va casado, igual con el tema de trabajo, el tema del adulto mayor, cuando se jubila. Son crisis vitales, por ejemplo, y que mucha gente no lo sabe superar porque, primero, no ha habido una escuela de enseñanza para poder trabajar algo que se llama la inteligencia emocional. Hemos priorizado más el tema del conocimiento y está muy bien porque de hecho tenemos que ser profesionales en alguna rama, pero hemos descuidado la educación emocional, afectiva, de vida en las casas, en los hogares y obviamente ya cuando somos jóvenes adultos, de autoformarnos, ¿no? De autorrealizarnos, de tener liderazgo. Entonces, todo esto se encarga el rol del psicólogo clínico, desde la prevención, promoción en el nivel de la salud mental, de la atención cuando ya existen trastornos o conflictos o problemas derivados de algún hecho estresante y obviamente del tratamiento y de la rehabilitación de acuerdo si es que hay enfermedades que conlleva una situación neurológica. Por eso tal vez no se ha dado tanta énfasis al tema de salud mental porque pensaban que era algo emocional, alguna idea que tenemos en ese sentido. Es como cuando los adolescentes se enamoran. Es decir, ese adolescente está enamorado, dejémosle nomás ahí. Y este adolescente termina suicidándose. ¿Qué pasó? Simplemente no se dieron cuenta que cuando una persona se estresa, se angustia, no sabe cómo resolver un problema, eso afecta a nivel cerebral, baja los niveles de dopamina, comienza a haber una actividad negativa de parte de él, ideación suicida, actos delictivos, impulsivos o agresivos hacia sí mismo. Y entonces, obviamente, porque no sabe cómo resolver, porque es una carga enorme a nivel de estrés, que nosotros conocemos que es el cortisol que afecta a nivel del cerebro con otro tipo de mecanismos, que no sabe cómo superarlo. Y entonces, obviamente, una salida a ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, esa frustración que está viviendo es eliminarse. O si no, esto también hay que decirlo, el tema del consumo de alcohol y de otras drogas realmente no se debe específicamente a la droga en sí mismo. Claro que hay una dependencia química y es verdad, ¿no? Hay sustancias que generan cierto tipo de adicción a nivel químico, pero este sistema de recompensa a nivel cerebral se ve influenciado de la ganancia que nosotros tenemos frente a eso a nivel psicológico, la dependencia psicológica. Por ejemplo, ¿por qué consumes alcohol si de repente a veces eso hasta es feo o después al siguiente día te hace una resaca bestial, ¿no? Porque el organismo tiene que quitar toda esa toxina porque la droga es algo tóxico, ¿sí? No es algo que te nutre, sino que te intoxica y te intoxica con tus propias drogas. Pero, ¿cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que yo al tomar me siento bien, me siento feliz, hay un proceso de inhibición y entonces comienzo a expresar mis emociones, mis sentimientos, olvido las penas, el dolor, la frustración. Entonces, utiliza como herramienta para enfrentar situaciones de sufrimiento, de dolor, de violencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque toda esta gama se hace en psicología y que no necesariamente es cuando estamos enfermos,
sino por eso tenemos que implementar una cultura de la prevención, del trabajo a nivel emocional, afectivo, de la expresión, ¿sí? Del acuerdo, de llegar al tema de la conciliación social para la construcción social. No irse en contra de, en este caso, lamentablemente está pasando esto, no irse en contra del hombre porque es hombre, es violento, o contra la mujer porque la mujer de repente genera un sistema ahí psicológico también de violencia. Y no se trata de quién es más o quién es menos, se trata de tener un sistema igualitario, de equidad, y que esto nos permita enfrentar un diálogo, una conversación, porque de repente nosotros somos fruto de la sociedad, fruto de falta de oportunidades, de generar un consenso social. Entonces, eso también hay que decirlo porque el tema de la violencia es un fenómeno complejo que no se resuelve en los juzgados. En los juzgados lo único que se genera es un tema de leyes, pero psicológicamente la afectación a aquella persona, a aquella familia queda. Y esto es algo muy importante porque la idea de esto es conciliar generalmente situaciones afectivas, emocionales, de crecimiento y desarrollo personal, ¿sí? Porque si no, imagínense, las cárceles ya hace rato se hubieran rehabilitado, pues. Y no solamente con un tema específico del encierro en sí mismo, y eso hay que también tomar en cuenta, ¿no? Que es una construcción. Nadie nace malo, ¿no? La sociedad con sus situaciones de falta de oportunidades, de crecimiento en desarrollo emocional, ¿sí? De afecto, de relaciones familiares, de tener una familia como tal, ha afectado eso y esa es la consecuencia. Qué bueno, doctor. Bastante argumentado sus ideas y también bastante didácticas, ¿no? Para nuestra audiencia. Ahora, doctor, estamos sufriendo este show, se está generando estas secuelas que va dejando el momento que estamos viviendo, ¿no? Como la violencia, como la frustración, la desesperación. Ahora, si nos podría brindar algunos consejos, algunos tips de cómo podemos un poquito dar frente a estas consecuencias generadas por la pandemia, doctor. Sí, yo creo que este tipo de soluciones vienen desde un tema estructural hasta un tema personal. Un tema estructural tiene que ver que el Estado tenga leyes establecidas para el trabajo de salud mental para que esto genere un recurso, instituciones que establecen o se fortalecen, en este caso en el Ministerio de Salud Pública. Como tal, nosotros ya tenemos 2 leyes de prevención del suicidio y obviamente también a nivel del consumo de alcohol y otras drogas, o sea, en la lucha con el tema de las drogas, pero también necesitamos ir trabajando en política pública de prevención y promoción, ¿sí? Para la comunidad. Entonces, ese es un marco de sostenimiento para el desarrollo del bienestar psicológico, emocional, afectivo, intelectual y espiritual de la sociedad, para garantizar, porque una persona no hace verano, necesita a toda una comunidad comprometida para poder enfrentar una situación, ¿sí? Dicho esto, que realmente en estos últimos años sí se ha ido fortaleciendo, pero todavía falta un montón de cosas para poder trabajar, ya viene a nivel familiar, nivel social y a nivel individual. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir trabajando a nivel personal es el tema del manejo del estrés. Y para manejar el estrés, lo que tenemos que hacer es justamente tener una actitud positiva. ¿Y cómo se tiene una actitud positiva? Primero es aprendiendo a relajar nuestro cuerpo. La respiración, cuando hay procesos de estrés o de ansiedad, la respiración se altera. Hay hiperventilación, o sea, respiramos porque estamos como que asustados, como algo va a pasar, ¿no? O si no, a veces no respiramos y por eso el color de rostro, ¿no? Que se vuelve blanco o está demasiado rojo, es porque falta oxigenación en la sangre, algo está sucediendo con la sangre y es porque hiperventilamos. Nosotros generalmente cuando tenemos una situación de estrés, necesitamos aprender a respirar. Entonces, un ejercicio práctico que uno tiene que hacer, ¿sí? Por lo menos siquiera 3 veces al día, es aprender a respirar. Inhalar, contar hasta 4, sostener durante 7 segundos y después soltar por la boca de manera despacio. ¿Y para qué esto? ¿Y por qué lo hago didáctico de esta manera?
porque sí hay que demorarse en hacer eso, sentarse o si está parado, realizar esto para que nuestro sistema genere homeostasis, entre oxígeno en nuestra sangre y la sangre llegue a nivel del cerebro y nos calme también, ¿sí? Y comencemos a centrarnos en el aquí y en el ahora de qué es lo que está sucediendo. Una vez cuando ya tenemos esta relajación física, que también podemos mezclarla con una relajación a nivel muscular de hacer ejercicios, estiramiento, o simplemente el hecho de apretar las manos y también el cuerpo, respirar, quedarse ahí un ratito, apretar fuertemente y después soltar, como que se va una carga. ¿Ya? La idea de esto es aprender, saber cuándo estamos tensos y cuándo estamos relajados. Entonces, hay que enseñar al cuerpo, ¿sí? Producto de que el cuerpo está en ataque, en defensa, algo está sucediendo, algo está pasando. Voy a atacar, voy a huir, me quedo paralizado porque son los mecanismos naturales del cuerpo frente a una situación, pero se tensa, la adrenalina está ahí. Entonces, hagan de cuenta como cuando nos pasa con un perro, ¿no? A veces queremos atacar, huir o nos paralizamos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Y nuestros músculos se tensan para el ataque o para hacer cualquier tipo de acción. Pero en este caso, el virus no lo vemos, solo escuchamos noticias, vemos qué es lo que está sucediendo, se muere la gente y ahora qué está sucediendo. Entonces, primero tenemos que respirar, después apretar, después soltar. Seguido de ese ejercicio, hay otra técnica que se llama parar el pensamiento, parar toda esa bulla que está en nuestra mente que no nos deja tomar decisiones. Y lo que hacemos es lo siguiente. Damos un aplauso bastante fuerte. A ver. Decimos stop, alto, alto. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, al tocar nuestras manos, llamamos la atención a un tema sinestésico, ¿sí? A un tema corporal y dejamos de ponerle atención a la información, a las noticias y decimos, a ver, cuestionemos la idea. Sí, es verdad, la gente se está muriendo a nivel mundial, pero yo en este momento, en mi casa, estoy bien, me estoy protegiendo, me lavo las manos. Igual mi familia cuando sale al supermercado, todas las medidas de higiene, me alimento bien. Entonces, en este momento estoy trabajando, me dedico a hacer esto, estoy disfrutando de mi familia. Y eso es lo importante, centrarse en lo que sí puedo hacer, en no llenarse demasiada información. ¿Sí? Si va a ver la noticia, vea una sola vez al día, nada más, o dos si quiere, pero no esté siempre diciendo sobre el tema del virus y eso, porque si no el cerebro se estresa, porque el cerebro te está defendiendo, entonces te está poniendo en alerta, pero en realidad hay cosas que no podemos controlar, y lo que sí podemos hacer es cuidar a nuestra familia. Entonces, respiración, relajación y parar el pensamiento. No sé si para ilustrar un poquito más, nos puede compartir alguna anécdota que usted ha tenido en su diario ejercer de su profesión, para que nuestro público también un poquito se ilustre, doctor. Sí, muy bien. Frente a lo que hace el Ministerio de Salud Pública, está haciendo diferentes actividades para el tema de la sociedad. Primero es la descarga emocional. Entonces, la descarga emocional lo estamos haciendo tanto a las personas que están en aislamiento, las familias que nosotros les ponemos en aislamiento porque están con algún tipo de enfermedad, ¿ya? Y obviamente por precaución también por el tema mismo del tema del COVID. Entonces, damos lo que se conoce como telepsicología y telesalud mental, que esto es por primera vez que en el Ecuador se hace a raíz de todo el tema de la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros ahora damos terapia a través de los medios de comunicación, de una llamada telefónica, Yeah. y es por eso que ahora tenemos el número 171, opción 6, y es gratuito. Entonces, si alguien tiene conflictos, problemas, dificultades, quiere aprender más técnicas de las que estamos hablando en este momento, lo puede hacer a la línea 171, opción 6, que son los profesionales de la salud que conversan sobre esta situación. Entonces, mi experiencia personal primero es esto, que no se había hecho, ¿no? Y entonces como que es un poco como que nuevo, al mismo tiempo como que hecho soy un poco limitante porque te acostumbrabas a verle a los ojos, a la presencia, y él también la presencia y el sostenimiento como tal. Y entonces, claro, como se descargan emocionalmente y afectivamente, muchas de las veces hay que hacer contención emocional.
pero ¿a quién? A la computadora, al celular. Entonces, esa experiencia ha sido muy interesante en el sentido de, como profesional, adaptarnos a las nuevas tecnologías, adaptarnos a un nuevo sistema, ¿no? Y también a nivel de los pacientes, porque los pacientes, al recibir esto, como que les gustaría también tener este contacto, pero se limitan, ¿no? Y entonces cuando uno se les llama y dice, chuso, sí me gustaría el centro de salud, sí me gustaría hacer esto, pero por la pandemia no puedo hacer, me gustaría que podamos hablar frente a frente como lo que sea antes, ¿no? Entonces sí ha sido un tema bastante complejo el tema de ir generando un sistema amigable a través de las redes sociales, ¿no? De ahí las experiencias que son a nivel habitual es que lamentablemente cuando un familiar fallece, toca dar contención emocional a través de un celular. Y esto sí ha sido un poco complicado hacerlo porque una cosa es contenerlo físicamente y otra cosa ya a nivel de la red virtual. Pero de otra manera se ha logrado, se lo ha hecho, ¿no? Sí, se lo ha hecho en una medida que también la tecnología ha podido. Eso como experiencia en realidad y porque realmente nos ha ayudado a entrar al hogar de las familias en su intimidad a través de la telepsicología. Y recuerden, la línea 171, opción 6, es fundamental. Nosotros como seres humanos necesitamos conversar, hablar, sentirnos apoyados, una voz de aliento o de dirección de lo que podemos hacer. Qué interesante los datos que nos acaba de decir, doctor, y también a sus datos acompañado pues de su argumento bastante valedero, ¿no? Para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa y queremos pues dejarlo con el mensaje final a toda nuestra audiencia, doctor. Sí, que recuerden que lo que usted crea, lo que usted piense, lo que usted siente afecta a su cuerpo. Y en este momento es muy importante que usted trabaje su situación afectiva emocional y el manejo del estrés. Hay programas ahora en el internet, hay aplicaciones que también lo pueden descargar, trabajar su inteligencia emocional. Pero ¿y por qué es muy importante esto? Porque si usted tiene una buena salud mental, su sistema inmunológico va a estar alto. Claro, porque no se deprime. Pero si usted está angustiado, desesperado, ¿sí? No sabe qué hacer, entonces es momento de buscar ayuda. Los psicólogos o los personal de salud mental, que no solamente hacemos salud mental los psicólogos, ya había dicho, los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, está entrenado en primeros auxilios psicológicos en situaciones de emergencia y el psicólogo ya un poquito más especializado. Busque ayuda, no es para los locos, no es que es solamente para aquellas personas que torpemente se piensa que están mal, no. Mejor, aquella persona que tiene una buena salud mental, busca ayuda, conversa, habla, trata de solucionar problemas y de conciliar la situación. Entonces, hay que mantener la calma, tener una actitud positiva, aún a pesar de la circunstancia difícil que puede ser. Entonces, tal vez no podamos nosotros controlar las situaciones externas, pero sí podemos tener una actitud positiva en el aquí y en el ahora y vivir el presente. Disfrute el día a día, porque el pasado ya pasó, futuro no sabemos. Mejor disfrute lo que tiene el día de hoy, ¿sí? Y sea feliz. Qué interesante. Bueno, tenemos que de alguna manera pues sonreír, tener esa actitud positiva, sí, bastante valedera la instrucción del doctor Juan Pablo Mazón. Queremos agradecer este compendio de análisis en relación al tema la salud mental que tanta falta nos hace a cada uno de nosotros y también a la sociedad entera. Queremos agradecer a usted por su ilustración, por sus datos, por su contenido de su pensamiento bastante valedero para nosotros, para la sociedad que nos siguen a través de las redes sociales. Así que, doctor, quedamos eternamente agradecidos por esa didáctica de sus pensamientos. Esto es el programa Ecuador Opina, una ventana abierta a la expresión popular. Queremos agradecerle nuevamente al doctor, a nuestra audiencia y pues tenemos que sonreírlo a la vida. Ecuador Opina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.